Bueno, vamos a revisar qué sucede en una consulta donde los datos que trae la consulta no es un solo registro, sino múltiples registros. En este caso, observemos aquí que cuando yo ejecuto la consulta, los registros son traídos y mostrados directamente utilizando el, un script SQL donde nos muestra registro a registro la información y al final nos dice que ya hemos traído 15 filas seleccionadas. Como ven, aquí no hay ningún tipo de error, pero en nuestro programa que estábamos ejecutando sí nos da un error donde nos indica que esa información no puede ser recuperada. Como vimos anteriormente, vamos a utilizar algo que se llaman los cursores. Los cursores lo que nos va a permitir es poder definir en nuestro programa una estructura que nos va a permitir recorrer o recuperar la información registro a registro y poderla ir seleccionando e irla mostrando. Para ello, los cursores van a tener cuatro funciones. Una es que un cursor lo tenemos que declarar, ¿ok? Un cursor lo tenemos que abrir. En el caso de abrirlo, lo que hacemos es como colocar esa información como un apuntador antes del primer registro de información para posteriormente poderlo recorrer. Vamos a utilizar algo que se llama el fetch, que es el que nos va a permitir pasar esa información del cursor a las variables del programa, y por último lo vamos a cerrar. Como hemos visto, un cursor, a medida que está definido o abierto, podemos manejar cuatro estados del cursor. Uno de ellos es el estado is open. Si el cursor se llama en este caso, digamos C1, lo que estamos diciendo es que si el cursor 1 está abierto. En otro caso, otra de las variables que podemos ver es que si el cursor, en este caso C1, está en este caso encontró datos, o también podemos decir que C1 no encontró datos. Lo que nos iría a devolver en los tres casos es un valor booleano de si encontró o no encontró, o si está abierto o no está abierto, dependiendo de lo que estemos utilizando. Otra de las funciones que podemos utilizar de un cursor es el raw count, donde podríamos saber del cursor en cuál de los registros yo pudiera estar parado en ese momento, de manera de que no necesito recorrerlos todos, sino digamos recorrer los primeros 5 y en ese momento tomar una decisión con respecto a lo que esté haciendo en el programa. Estas funciones, en el caso del cursor, después de que es abierto, para poderlo recorrer tendría que hacer en este caso 15 fetch para poder recuperar los 15 registros. Para ello, pues no hacemos uno a uno, sino que utilizamos, digamos, un ciclo que nos permitiría poderlo hacer. Vamos a involucrar esta información dentro de nuestro programa para revisar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a coger nuestro programa, el que teníamos anteriormente, y vamos a declarar el cursor. El cursor, vamos a decir que lo vamos a declarar en la parte de declare. Vamos a decir que vamos a tener un cursor que lo vamos a llamar C1, y ese cursor siempre va a depender de una sentencia SQL. En este caso, nuestra sentencia SQL es esta que tenemos aquí. Lo que hacemos es que la copiamos y la utilizamos para la definición del cursor que estamos haciendo. Ojo, tenemos que quitarle el select into, ya que el into lo hacemos cuando estemos haciendo un fetch. En este caso no necesitamos definir este into para saber que allí es donde vamos a pasar las variables.
En este caso ya definimos el cursor, miren, ejecutemos, bueno, todavía no lo ejecutemos. Entonces esta es la forma de definir un cursor. Vamos a abrir el cursor. Un cursor, como vimos anteriormente, podemos tener los valores de verificar si está abierto o no está abierto, dependiendo de lo que estemos haciendo. Lo que hacemos es que, en este caso, vamos a decirle que si no está abierto el cursor, entonces, en este caso, lo abrimos. Ok, entonces miren que estaríamos verificando el estado del cursor en este caso. Vamos a hacer lo mismo al final del programa. Entonces lo que hacemos es que verificamos ok, aquí se nos había borrado la información. Vamos a copiar esta misma información y lo vamos a colocar al final. Como vemos un cursor, si está abierto, entonces lo que hacemos es que lo cerramos. De manera que de esta forma estamos verificando que el cursor lo estamos definiendo, lo estamos abriendo y al final lo estamos cerrando. En esta mitad de aquí vamos a recorrer la información, o sea, el mismo proceso que estábamos haciendo acá lo vamos a hacer en la mitad del programa. Vamos a colocar en comentario, vamos incluso a borrar este proceso, coloquémoslo en comentario, no borremos la información. De manera que lo que vamos a hacer es recorrer el cursor. Como vimos, nos vamos a apoyar en un ciclo. Vamos a utilizar el ciclo que ya hemos manejado, que es el ciclo while. El ciclo while necesita una comparación para poder que él funcione. Y la comparación que vamos a hacer es que para poder entrar al ciclo vamos a verificar si C1, que es el cursor, encontró información. ¿Ok? Pero para poder hacer ese chequeo de que si encontró o no encontró información, tendríamos que hacer un fetch antes de hacer esa verificación. De modo que vamos a hacer fetch C1 into, en este caso es el que nos va a permitir pasar las variables. Entonces vamos a utilizar este into, el que ya habíamos utilizado anteriormente, para colocar las variables que hemos tenido en este caso para pasar la información. Como ven, ¿el que estaría tratando de hacer? Posteriormente a la apertura del cursor, empezaría a recorrer registro a registro la información que iría a tener. O sea, empezaría por el primero, haría un fetch, verificaría si encontró, seguiría haciendo varios fetch hasta el final y va a llegar un momento en el que llega al final y no encontró. Para ello, a nivel del programa, vamos a necesitar que este mismo fetch que estamos haciendo por fuera del while para poder entrar, tendría que hacerlo dentro del while para poder continuar buscando información. Significa que él haría una consulta por fuera del while y para n registros pues haría n-1 consultas por dentro del while.
Vamos a utilizar este mismo DBMS output que hemos utilizado anteriormente para mostrar la información que iríamos a tener en este caso. Entonces observen que en este caso estamos manejando las 4 funciones que definimos sobre el cursor. Una que es declarar el cursor, miren que lo hacemos en la zona de declare, siempre pegado a un comando SQL. Abrimos el cursor para poderlo recorrer, hacemos fetch para poder cargar la información a las variables locales del programa, hacemos otros fetch dentro del ciclo para poderlo hacer n-1 veces y al final, cuando hemos terminado, pues podríamos cerrar el cursor al final. Vamos a borrar ya esta información que ya vimos que nos sirvió para referenciar la información que ya habíamos trabajado antes, y vamos a correr el programa. Bueno, en este caso tenemos un error que nos indica tengo dos intus aquí, con uno solo es suficiente. Igual me sucede acá. Listo. Observen que aquí nos muestra la información que habíamos revisado antes de comenzar el programa, que nos muestra la información utilizando el comando SQL. Acá en nuestro programa observemos que también nos va a mostrar esa información registro a registro con respecto a lo que habíamos hecho antes. Vieron que aquí el error que nos presentaba de que la información no podía ser recuperada, en este caso sí puede ser recuperada.